Ajá, démele allá a alguien que se le más cerca. Vamos a comenzar a hablar de las meninges del encéfalo. Entonces, las meninges son tres membranas. Una, la que está más cerquita de la tabla interna del cráneo, que se llama la dura madre. Otra que está por debajo de ella, que es la aracnoide. Y otra que está por debajo de la aracnoide, que es la llamada. Tres membranas. Una de ellas forma parte de lo que se conoce como el nombre de paquimeninge, la dura madre. Y la aracnoide, la tía madre, forma lo que se conoce como el nombre de lectomeninge. Paquimeninge, lectomeninge. La aracnoide está separada entonces de la tía madre por un espacio. Ese espacio es trabeculado, como ven ustedes ahí. Y esas son las trabéculas de la aracnoide, o trabéculas aracnoideas. Por lo tanto, por ese espacio formado por esas trabéculas, o mantenido por esas trabéculas, entonces circula el líquido cefalorraquídeo. O sea que la tía madre sigue todos los contornos que tiene la superficie del encéfalo y se introduce por las fisuras. También esta tía madre sigue a los vasos sanguíneos cuando se están introduciendo en el parénquima cerebral, ¿verdad? Que hace un manguito con una envoltura. La dura madre a su vez está subdividida en dos capas. Una superior que es la que está adherida al hueso, que se llama la capa endóxica de la dura madre, y la otra es la llamada capa meningia de la dura madre. Ella se caracteriza porque a nivel de donde se forma el seno venoso ya se despegan y se separan, ¿verdad? La capa endóxica de la capa meningia, y entonces las dos hojas de la capa meningia que se despegaron se unen de nuevo y forman lo que se llaman los abiques o repliegues de la dura madre. Esos repliegues de la dura madre u hojas se introducen entonces en los surcos, como son por ejemplo en este caso el surco interhemisférico, que es un surco que se encuentra entre los dos hemisferios cerebrales. Surco interhemisférico. Y aquí entonces tenemos lo que se conoce como el nombre de seno venoso sagital superior. A los lados del seno venoso sagital superior tenemos la llamada laguna venosa. Y dentro de esa laguna venosa tenemos una serie de irritaciones que envía la aracnoide, que se enrolla como un ovillo y forma lo que se conoce como el nombre de granulaciones aracnoideas. Granulaciones aracnoideas. Y esas granulaciones aracnoideas entonces se meten dentro de los senos venosos y a la laguna venosa y ayudan a verter parte del contenido que circula por el espacio subaracnoideo, que es el líquido cefalorraquídeo, en esos senos venosos para que sea drenado a través de los diferentes senos y lleguen a la yugular interna finalmente. Ustedes ven, aquí tienen una granulación acabando a de esta manera la tabla interna del cráneo para formar la llamada fosita granulares. Y esto que ustedes ven aquí entonces es la comunicación de unas venas. Fíjense que estamos en cuero cabelludo y ahí vienen venas que luego atraviesan unos huequitos que están en la tabla externa del cráneo, que se llaman las venas emisarias. Luego cuando llegan al disfloe, ahí se encuentran unas venas llamadas diploicas, y esas venas entonces se dirigen o perforan la tabla interna del cráneo para llegar bien sea al seno sagital o para llegar al seno venoso o para llegar a la laguna venosa. Y luego que llegan a la laguna venosa pasan finalmente al seno venoso. ¿Sí? Aquí tienen entonces, vean, una vena diploica, aquí tienen una vena emisaria y allá tienen una vena diploica drenando en el seno venoso sagital superior. Y aquí tienen una comunicación de las venas que están en la superficie del cerebro, cara externa del cerebro, cara medial, como esas venas están también drenando en el seno venoso. Estas son venas superficiales del cerebro que sacan la sangre entonces del tejido cerebral y lo llevan a los senos venosos y los senos venosos a la confluencia venosa y la confluencia venosa a la vena por el seno sigmoide hacia la yugular interna.
cómo esta hojita que se conoce con el nombre de ojo del cerebro, ahí tiene un borde que es fijo, el que está cerca del cráneo, y luego entonces cuando se mete en la cintura interhemisférica, llega al fondo de la cintura interhemisférica y ahí entonces envuelve a otro vaso que está ahí, que es el seno venoso sagital superior. Aquí está el superior y aquí está el inferior. Este es lo que se conoce con el nombre de borde libre del lado del cerebro y el de arriba es el borde fijo. Entonces el sagital inferior va por el borde libre y esto que usted ve acá son los vasos que van entre las dos hojitas de la dura madre, entre la hoja endóstica y la hoja meningia. Esta es la hojita endóstica y esta es la hojita meningia de la dura madre. Cuando se acumula sangre acá en el espacio, por ejemplo, la parte endóstica y el hueso, se forma un hematoma. Supone que sea sangre, se hace un hematoma y como está por fuera de la dura, se llama hematoma epidural. Y si se acumula sangre entonces entre la dura y esta que es la aracnoide, entonces el hematoma será subdural. Y si se acumula sangre en el espacio subaracnoideo, entonces el hematoma será subaracnoideo. Y si se acumula sangre en el tejido nervioso, puede ser un hematoma o una hemorragia parenquimatosa. Sí. Vamos a hablar de las hojas o de los repliegues de la ultramar. El gran repliegue vertical. Entonces están viendo ustedes la hoz del cerebro. Ven que tiene un lado convexo, que es el que está pegadito del hueso. Entonces, con una parte anterior que mira hacia el hueso frontal. Acuérdense que el surco sagital superior está labrado en el parietal, en el frontal y en el occipital. Entonces, cuando la hoz va llegando a esta parte del hueso, se abren dos hojitas y se insertan los labios, ¿verdad?, de este canal oscuro para dejar espacio al seno venoso sagital. Y el borde cóncavo es libre. Luego, entonces, la parte anterior e inferior de la hoz se inserta en la cresta frontal de la apófisis que está aquí. Esta es la fosa craneal anterior. Luego tenemos entonces el borde posterior inferior de la hoz, que se va a insertar en la tienda del cerebelo, a nivel de la línea mediana. Y cuando se inserta ahí, entonces ella ala la tienda, la sostiene, y por eso es que la tienda del cerebelo no es plana, sino que es como una tiendita de campaña, porque es alada por la hoz del cerebro. Este borde está ocupado entonces por el borde libre de la hoz, por el seno venoso sagital inferior. Y este borde entonces está sobre una estructura que también tiene forma de arco, que pertenece al sistema nervioso, que se llama el cuerpo calloso. Por eso que esto tiene esta forma, porque ahí va entonces alojado el cuerpo calloso. Esto que usted ve aquí, en trayecto horizontal, es la tienda del cerebelo. Tienda del cerebelo. Vean que la tienda del cerebelo es de distribución horizontal, guarda entonces 90 grados con respecto a la voz. Tiene un borde libre y un borde fijo. El borde fijo de la tienda es convexo y el borde libre es cóncavo. Entonces, la tienda hacia la parte posterior de su borde fijo se va a insertar entonces en los labios del surco transverso. En los labios del surco transverso. Y hacia la parte anterior se va a insertar entonces en la cresta o en el borde superior del peñasco del temporal. Y cuando se inserta en este nivel, entonces ahí se van a encontrar el borde fijo y el borde libre a medida que van llegando a el cuerpo del esfenoide en su parte posterior. Y entonces al llegar ahí, el borde
cuerpo del esfenoide hasta llegar a la apófisis clinoide anterior. Y el borde fijo se queda y se inserta en la apófisis clinoide posterior. Y al hacer este cambio, ¿verdad? Entonces le forman como un techito a lo que se conoce con el nombre de seno cavernoso. Entonces, este espacio que queda entre los bordes libres de la tienda de un lado y la del otro lado es lo que se conoce como la abertura oval. Y esa abertura oval es para que por ahí pase la parte superior del tronco encefálico. Por lo tanto, en esta parte de la tienda del cerebelo está apoyado, ¿verdad?, la cara inferior de los hemisferios cerebrales del cerebro. ¿Pero qué parte? Los polos occipitales. Los polos occipitales. Mientras que por debajo de la tienda, en estas cosas, es que van a estar alojados los hemisferios cerebelosos. Es decir, que esta tienda se mete entonces entre la cara superior del cerebelo, ¿verdad?, y la cara inferior de los polos occipitales del cerebro. Esta hojita que ustedes por debajo de la tienda, entonces es lo que se llama la hoz del cerebelo. Y vean que la hoz tiene una base superior que se inserta por la cara inferior de la tienda del cerebelo. Un borde anterior que es libre, es el que se mete entre los dos hemisferios cerebelosos. Y un borde posterior que es fijo y que se inserta atrás en la cresta interna del occipital. ¿Se ubicaron? Okay. Y luego, por último, tenemos entonces la membrana de la dura madre que hace un techo en la fosa hipoficiaria. ¿Cómo se llama entonces? La tienda de la silla turca o la tienda hipoficiaria. Vean que esta tienda o diafragma de la silla tiene un huequito en el centro para que pase el tallo de la hipófisis, que es la que sostiene entonces a la glándula que está metida en la silla turca o en la fosa y la mantiene unida aquí al diencéfalo. Seguimos. Vasos que irrigan y que drenan la dura madre. Entonces, ¿se acuerdan de esta arteria y de esta vena? Se llama la arteria y la vena meningia media. ¿Por dónde pasa esa arteria para entrar al cráneo? Por el agujero espinoso. Entonces vean cómo ella va entonces dividiéndose en varias ramas, una rama principal anterior frontal y otra parietal posterior, y luego cada una de ellas se subdivide a través de varias ramas para dar la irrigación a la dura madre. Ramas frontales, ramas parietales, ramas temporales, ramas occipitales. Y finalmente esas ramas se van adelgazando hasta que llegan a la laguna venosa, las venas, o llegan al seno venoso central superior, las venas. Adelantada ahí. Seguimos. Además de la meningia media, hay otras arterias que se meten por huequitos y por fisuras que tienen el cráneo para llegarle a la dura madre, bien sea en la fosa craneal anterior, en la fosa craneal media y en la fosa craneal posterior. Entonces ustedes saben que en la fosa craneal media, quien manda ir irrigando a la dura madre es la meningia media. Pero acuérdense que también ahí a los lados del esfenoide pasa la carótida interna y ella también da una ramita meningia que van entonces para la meningia de la fosa craneal media. En la fosa craneal anterior hay dos arterias importantes que son las que irrigan la fosa craneal anterior, que es la inmoidal anterior y la inmoidal posterior. Estas son las llamadas ramitas meningia de la inmoidal anterior y posterior, que vienen ¿de dónde? De la arteria oftálmica, ¿no? Macular. ¿Cómo llega la macular por ahí? Vamos a ver. ¿Cómo llega la macular aquí a dar las inmoidales?
espenopalatina, ¿por dónde pasa? No la veo llegando ya. La espenopalatina, llegando a la extremidad anterior. Pero ¿por dónde pasa? Lo que no sé. Ajá, por la, dígala, la oftálmica. La oftálmica, sí. La arteria oftálmica, que es una rama de la carótida interna, se mete en la cavidad orbitaria. Y ella entonces sí es la que es una ramita que se mete por la pared medial, ¿verdad? Por la pared medial de la cavidad orbitaria, por unos huequitos esmoidales anteriores y posteriores, y ahí entonces sí se mete una ramita meningia a la fosa craneal anterior y una que se mete para acá a la cavidad nasal. Por ahí sí. También tenemos entonces, esta sí es la maxilar interna, tanto la meningia media. Esta ramita, vean que está encontrada acá, son ramitas meningias. Ramitas meningias que están metiendo por el agujero occipital. Y esta vienen de la arteria vertebral. Y luego se unen y forman la vacilar. Pero esta viene de la vertebral. Y esta que está metiendo por este agujero, que es el agujero. ¿Dónde van? ¿Te sientes mal? Entonces, este agujerito, que es el agujerito del hipoglote, el agujerito del vemos que se mete una ramita llamada la ramita meningia de unas arterias que son las faringes ascendentes. ¿Y esta faringe ascendente de dónde viene? De la carótida externa. Entonces en la carótida externa también entonces la rama meningia, igual que la carótida interna, igual que la maxilar interna. Y esta que está acá, vean, es una ramita que se mete por un agujerito que se llama mastoideo, el cual desemboca en el seno sigmoide, y esa es entonces una ramita del occipital. Una ramita meningia. Y vean cómo se garantiza la irrigación de la dura madre de cada fosa craneal. ¿Sí? Vamos a ver ahora quién inerva las hojas de la dura madre. Ya vimos quién irriga, ahora vamos a ver quién las inerva. Es facilito. Vean, ahí quien gobierna es el trigémino. ¿Ven? Ya empezaron bien. Ya ustedes saben que ahí quien manda es el trigémino, no le conoce más nadie. Entonces, vean, la dura madre que cubre al piso de la fosa craneal anterior es territorio de la rama oftálmica del trigémino. Punto. Ustedes saben que aquí tenemos el peñasco y en el peñasco tenemos el ganglio de Gàsser y el ganglio de Gàsser de la subterránea, ¿verdad? Entonces, este territorio es de la rama oftálmica del trigémino. La hoz del cerebro también es territorio inervado por la rama oftálmica del trigémino. La tienda del cerebelo también es territorio y parte de la membrana celar, o sea, el diafragma de la silla turca, la madre que forma este puchito que ya les dije, todo eso lo inerva. Entonces, lo que está en color verdecito crema es de la rama oftálmica. ¿Qué pasa? Pero está ahí en los otros colores. Entonces, en la fosa craneal media, el área de la dura madre que está cerquita al cuerpo del efenoide, entonces lo inerva otra rama del trigémino, pero la rama axilar. Y la que está más lateral a ella, pero en la misma fosa craneal media y buscando el ala mayor del efenoide, lo inerva entonces la rama mandibular del trigémino. Y lo que está morado es lo único que no inerva el trigémino. Porque eso es lo inerva entonces una ramita de los primeros nervios cervicales, C1, C2 y C3. Facilito de aprenderse y eso va para el examen. Ahora, la otra. Vamos a ver las venas. Las venas
que drenan la superficie del encéfalo. Entonces, son las llamadas venas superficiales de la cara lateral del encéfalo. Entonces, vean ustedes que por esos surquitos que tiene la superficie lateral del encéfalo entre giro y giro, entonces por ahí pasan unas venitas que van a ir a desembocar generalmente en el seno venoso sagital superior. O si no lo hacen ahí, lo hacen entonces en las lagunas venosas. Entonces, estas que están llegando aquí, vean, por el borde superior del cerebro, del borde del hemisferio, son las llamadas entonces venas cerebrales superficiales superiores. Venas cerebrales superficiales superiores. Esta que sigue aquí, vean, el surco lateral, entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Hay el surco que se llama el surco lateral, de Silvio. Entonces, esta venita se llama, vean qué florecita, vena cerebral superficial media. Y esta que se ve en la parte inferior del lóbulo temporal se llama entonces venas superficiales cerebrales inferiores. Y esta vuelta que ustedes ven que va como siguiendo el surco del surco de Rolando, entonces es lo que se conoce como venas comunicantes, y esta que está acá es otra vena comunicante, la más correcta es la mayor, y la menor es la que está más abajo. La menor la llaman también la vena de la B, lo que le gusta los epónimos, y la otra la llaman la vena, la de Strolar, no importa, pero apréndanse los nombres, la mayor y la menor, vena superficial comunicante mayor y vena superficial comunicante menor, para que no se compliquen la vida con los epónimos. Epónimos se los dejamos para los que vayan a ver la materia en el semestre. Ok, seguimos. No, en el semestre hay que dar estos nombrecitos. Aquí estamos viendo una neuroanatomía live, ¿verdad? Live pero completa. Ajá. Lo más importante, el extracto de la neuroanatomía se la estamos dando aquí. Ok. Vamos a hablar ahora de los senos venosos. Los senos venosos. Los senos venosos, ustedes saben que están ubicados, están introducidos en el doblez ese que hace la madre. Entonces, seno venoso sagital superior sigue la parte convexa de la hoz del cerebro. Seno venoso sagital inferior sigue la parte cóncava o el borde libre de la hoz del cerebro. Y luego vemos entonces que a nivel de la parte posterior inferior de la hoz hay entonces un espacio por donde está otro seno que se llama el seno venoso recto. Este seno venoso recto entonces se comunica adelante con el longitudinal inferior y atrás con el longitudinal superior a nivel de la confluencia de los senos. Y en el borde convexo de la tienda tenemos entonces el seno transverso y luego entonces el seno transverso se continúa con el seno sigmoide. Y este que ustedes ven aquí, en el borde chico de la tienda a nivel del peñasco temporal, es el seno petroso superior, que vean cómo se comunica aquí adelante con el seno cavernoso y atrás se comunica con el seno transverso. O sea, él une el seno transverso con el seno cavernoso. El seno cavernoso de un lado con el seno cavernoso del otro lado se unen por los senos venosos intercavernosos, uno anterior y otro posterior, uno por delante de la silla y otro por detrás de la silla. Y este seno que está por detrás de la lámina cuadrilátera, que también se comunica con el seno cavernoso, es llamado seno basilar, también llamado plexo venoso basilar. Aquí tienen entonces, se llama el video y el de arriba, venoso superior. Vean, aquí hay otro seno que va por el borde libre del ala menor del efenoide. Este es el llamado seno venoso efenoparietal, que también está desembocando en el seno cavernoso.
Y al seno cavernoso también le llega una ramita de la rama o de la vena oftálmica y de la vena intraorbitaria. Y por debajo, o sea, de abajo hacia arriba, le llega por el agujero oval una venita que se llama el plexo del agujero oval. Y del plexo del mesopterigoideo, también a través de unas venitas emisarias, llegan venas al seno cavernoso. Seguimos. Seno venoso marginal, este está entonces en el borde del agujero occipital por detrás. Este se comunica, ya lo vamos a ver. Aquí viene entonces el seno venoso occipital. El seno venoso occipital entonces está en el borde fijo de ¿quién? De la aorta del cerebelo. Esta es la aorta del cerebelo. Entonces este señor hacia abajo, cuando llega al borde del agujero occipital, entonces ya sigue por este seno venoso que está acá, que es el vaginal. Y hacia abajo sigue y se comunica entonces con unas venas que están dentro del conducto vertebral, que son los llamados entonces plexos venosos vertebrales internos. Lo mismo sucede con el plexo vaginal, que se comunica hacia abajo con el plexo venoso vertebral interno anterior. Vertebral interno anterior y este con el vertebral interno posterior. Seno transverso, seno circunflejo, pecho superior, pecho superior. Y vean que el seno recto le sale una vena que se llama la vena cerebral mayor, la vena de Galeno que llaman, vena cerebral magna, para los que les gusta el latín. Entonces seguimos. Una vista superior para que vean entonces los senos, confluencia de los senos, seno recto, vena cerebral mayor, transverso, venoso superior, seno parietal, seno cavernoso, intercavernoso, axilar. Aquí va a ver la ramita del plexo axilar buscando anatomizarse con el plexo venoso vertebral interno anterior. Aquí tenemos entonces el sigmoideo metiéndose en el agujero rasgado posterior para encontrarse con quién, con la yugular interna. Y ahí está desembocando también la puerta de ese agujero en el recto inferior. Y aquí tenemos una venita que se llama la vena meningia media. Hasta luego. Y la próxima pone plomo a estos pantalones para que bajen hasta los tobillos. Y aquí tenemos entonces, creo que están en la playa, ¿verdad? Tenemos allá la vena oftálmica. Y vean el seno venoso sagittal superior, pasando entonces por el canal sagittal superior. Seguimos. Más de lo mismo. Y ahí vean, ahí tenemos entonces una laguna venosa desaguando a nivel del seno sagittal superior. Y antes de esta laguna, de esa guarda, están unas venas desaguando en la laguna primero. No llegan directo, sino que están desaguando en la. Acuérdense que por aquí tienen las venas que son o van a desaguar en la meningia media. Venas. Y entonces pueden comunicarse. Acuérdense que las venas van en todos los sentidos. Van para abajo, van para arriba, van para adelante, van para atrás. Y eso no tiene, la sangre no tiene dirección. La sangre puede ir para allá porque no hay válvula. Pero generalmente ahí la circulación sanguínea es por declive. Generalmente, si estamos en el seno sagittal superior, la sangre tiene que ir para abajo. Pero tiene que buscar la yugular interna. Bueno, seguimos. Este es un dibujito clásico para que se vean el seno cavernoso, ¿verdad? Vean que tiene un techo, tiene una pared medial, tiene un piso y tiene una pared lateral. Y dentro de ese seno va entonces la arteria carótida interna. Y acompañando la arteria va el nervio sexto par.
unos nervios que están en el sector de la pared lateral, que de arriba hacia abajo son, ¿cómo se llama esto? Óculo motor, le sigue para abajo, el troqueal, más abajo, el oftálmico, más abajo, el maxilar. Facilito. Vamos a hablar de los ventrículos cerebrales. No solo de los cerebrales, sino de todo el encéfalo. Acuérdense que el encéfalo de los hemisferios cerebrales y el tronco encefálico y el cerebelo. Entonces, en los hemisferios cerebrales tenemos entonces los ventrículos laterales. En el encéfalo tenemos el tercer ventrículo. Y en el tronco encefálico tenemos el cuarto ventrículo. Y vean ustedes allá cómo este cuarto ventrículo, si lo vemos de frente, tiene la forma romboidea. Con la mitad superior del rombo correspondiéndose al puente. La mitad inferior del rombo corresponde al bulbo. Entonces ellos están en la parte posterior, tanto del puente como del bulbo. Ellos están comunicados. Los ventrículos laterales vean que tienen un asta anterior hacia el polo frontal, tienen un cuerpo, un tronco, y tiene un asta posterior hacia los polos occipitales. Y tiene un polo inferior o un asta inferior que está en el espesor del lóbulo temporal. Los hemisferios laterales se comunican, ya están de frente, se comunican con el tercer ventrículo por el agujero interventricular o agujero de Monro. El líquido suprarrenal se pasa por esos agujeros al tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo entonces pasa al cuarto ventrículo a través de este conducto que se llama el conducto del mesencéfalo o acueducto del híbrido. Y estando ya a nivel del cuarto ventrículo, entonces puede salir de ahí del tronco encefálico del cuarto ventrículo a través de tres agujeros, de este que está acá, que es par, y de este que está acá, que es impar. El impar ya entonces el agujero de Mayetti y los laterales se llaman los agujeros de Luzca. Y luego entonces, este líquido suprarrenal salir por el agujero, baña al cerebelo, baña los hemisferios cerebrales, y baña el tronco encefálico y baña la médula espinal. Por fuera. Porque ya entonces, al pasar de ahí para afuera, entonces se mete en el espacio subaracnoideo. Acuérdense que por fuera tenemos la meninge. Ese espacio subaracnoideo en algunos sitios se expande, es más grande. Y vamos a ver ahorita los sitios donde ese espacio subaracnoideo se agranda. También el líquido suprarrenal puede pasar por el interior de la médula espinal a través de un conductito que se llama el conducto del epéndice o conducto central de la médula espinal. Ya está. Ya vieron el recorrido del líquido de los ventrículos. Bien. Ahí lo ven. En los ventrículos entonces tenemos unas indicaciones vasculares arteriales envueltas con pia madre que se insinúan y se meten en el interior de los ventrículos y que se conocen con el nombre de flexoporoides, que son los que van a producir el líquido cefalorraquídeo, y luego se va a resolver en los espacios subaracnoideos. Entonces vean cómo en los ventrículos, los flexos de los ventrículos laterales llenan entonces del líquido cefalorraquídeo los ventrículos laterales. Este líquido pasa y se junta con el que se ha producido en el ventrículo medio por su flexoporoideo. Este líquido entonces baja por el acueducto del híbrido al cuarto ventrículo y ahí se junta con el líquido que produce el flexoporoideo del cuarto ventrículo. Y luego este líquido sale por los agujeros que yo les mencioné anteriormente o se va por el conducto de peso. Al salir entonces al impar subaracnoideo se encuentra con la cara inferior del cerebelo y la cara posterior del bulbo. Entonces ahí se encuentra una cisterna, que no es más que una dilatación de un espacio subaracnoideo, que es la cisterna más grande. Tendría entonces la cisterna bulbo cerebelosa. El líquido cefalorraquídeo llega a la mesita y se mete entre la tienda y la cara superior del cerebelo. La
tienda del cerebelo y la cara superior del cerebelo. Para poder llegar a dónde? A una expansión de ese espacio que está por detrás de la lámina cuadrigémina del mesencéfalo. Entonces ahí tenemos esta expansión que es la cisterna cuadrigémina. Luego entonces el líquido sigue por acá entre el polo occipital y la tienda del cerebelo, bordea por la parte superior a los hemisferios cerebrales, pasa por delante del polo frontal de los hemisferios cerebrales, llega a otra expansión, ¿verdad?, del espacio subaracnoideo que se encuentra por debajo del quiasma. Entonces se llama la cisterna quiasmática. Pasa entonces el líquido hacia la cara anterior del mesencéfalo y se encuentra con otra expansión más que está entre los pedúnculos del cerebro. Se llama entonces la cisterna interpeduncular. Tenemos entonces otra cisterna que está por delante del puente, que se llama la cisterna pontocerebelosa. Y luego tenemos entonces el espacio que queda por debajo o por delante de la médula espinal. ¿Ya vieron el recorrido? Sí. Seguimos. Vamos a hablar entonces de la irrigación del encéfalo. ¿Quién le da sangre al encéfalo? Entonces, las 4 arterias principales que dan sangre al encéfalo, las 2 vertebrales y las 2 carótidas internas. 2 vertebrales y 2 carótidas. ¿Cómo entran esas arterias al interior del cráneo para llegar al cerebro? Las vertebrales entonces entran por el agujero occipital o magno. ¿Y vienen de dónde? ¿De qué arteria vienen las vertebrales? De la subclavia, muy bien. De la subclavia. Entonces ellas entran aquí y entonces tenemos una vertebral derecha y una vertebral izquierda. Las vertebrales orientan unas ramitas laterales que van para la cara inferior del cerebelo. Ya se llama la arteria cerebelosa anteroinferior. Pero también está una arteria que va para el cerebelo, que puede venir más que todo de la vacilar y que va para la cara superior del cerebelo y posterior, llamada la arteria cerebelosa póstero superior. Arteria cerebelosa póstero superior. También entonces, pero ya en la vacilar emite entonces las arterias que se llaman arterias laberínticas u auditivas internas. ¿Se acuerdan que la cara posterior del peñasco tiene un hueco que se llama el agujero auditivo interno? Por ahí se mete esa arteria laberíntica o auditiva. La van a reconocer ¿por qué? Porque ella está por encima del origen aparente o la emergencia del sexto par craneal. Abducen. ¿Estamos? Arterias laberínticas. Vean que las vertebrales también están dos ramitas que se juntan en la cara anterior del bulbo, se van por el surco mediano anterior del bulbo hasta la médula espinal y es entonces llamada arteria espinal anterior. Arteria espinal, y aquí viene una ramita que se llama arteria espinal posterior, que se va para la parte posterior del bulbo y de la médula espinal. Seguimos con la arteria vacilar. Si ven que entonces la arteria vacilar da un poco de arteria a los lados, unas 5 o 4 arterias, que se llaman las arterias pontinas, la arteria del puente. Luego entonces de la vacilar, de la parte superior de la vacilar, salen 2 arterias más gruesas que las anteriores, que son las arterias cerebelosas superiores. Cerebelosas superiores. Y finalmente entonces la vacilar se divide en 2 ramas terminales que se llaman las arterias cerebrales posteriores, no cerebelosas, cerebrales posteriores, que vean ustedes cómo van y se dirigen a darle sangre a la cara inferior del lóbulo temporal y al polo occipital. ¿Estamos? Okay. Luego esas cerebrales posteriores, porque las arterias comunicantes, llamadas arterias comunicantes posteriores, se unen a las carótidas internas.
Luego las carótidas internas dan unas arterias que se llaman las cerebrales anteriores, que se dirigen entonces a la cara interna o medial del polo temporal y del hemisferio, y del lóbulo frontal. Y también la carótida interna da una arteria que se mete en el surco transverso o la parte transversa del surco lateral, que se llama entonces la arteria cerebral media, que sale hasta la parte externa de la superficie del cerebro para dar entonces su irrigación a toda la cara externa del hemisferio cerebral, excepto ciertas áreas que se las voy a decir ahorita. En resumen, ¿quién forma el polígono de Willis? Entonces, primeramente, ¿dónde está el polígono de Willis? Rodeando la silla. Puede ser una definición. Otra definición. En la cara inferior del encéfalo también puede ser una definición. Le vamos a ver la rama. Lo forman las dos arterias cerebrales posteriores. La forman también las dos arterias comunicantes posteriores. La forman también las dos arterias carótidas internas. La forman las dos arterias cerebrales anteriores. La forman la arteria comunicante anterior. Todo lo que le acabo de decir es polígono. Polígono es muchos lados. Poli, mucho. Y polígono. Primero vamos a hablar del pentágono. ¿Por qué se llama pentágono? Tiene 5 lados. Polígono cuando tiene varios lados. Triángulo tiene 3 lados. Octágono tiene 8 lados. Polígono tiene muchos lados. Y se llama de Willis porque el señor Willis fue el que lo estudió y lo describió. Y ese es su polígono. Ese polígono es de Willis. Del señor Willis. No, el viene. Y va para el examen. No, lo que pone es la gallina. Entonces, vean, cerebral anterior, cerebral posterior y cerebral medio, arteria. Ahora vamos a ver las áreas del cerebral donde ellos se reparten. Ramas. Vean la cerebral posterior, entonces se reparte ramas hacia la cara inferior del lóbulo temporal. Y también otras ramas que van para el polo occipital. Y dentro de esa rama, entonces, mete una rama que se llama la calcarina. Y una rama que se mete por el surco parieto-occipital, que se llama la arteria parieto-occipital. ¿Estamos? Vean que aquí incluso las que están en la cara inferior del lóbulo temporal, algunas llegan hasta el borde inferior de este lóbulo temporal, incluso se meten hasta la cara lateral un poquito y le dan irrigación a este pedacito que lo vamos a ver en la otra. Y esto que ustedes ven acá es una rama comunicante que algunos le llaman pericallosa, otros le llaman calloso marginal. A mí me gusta llamarla calloso marginal, rama calloso marginal de la cerebral posterior, que se pasa por detrás y por encima del cuerpo calloso para anastomosarse con la rama calloso marginal de la cerebral anterior. Entonces vean, se agarran y pasan una línea en la cara medial de los hemisferios cerebrales con un marcador. ¿En dónde? En el surco parieto-occipital. Y de ahí para atrás, territorio de la cerebral posterior. En la cara medial. Si ven el cerebro por la cara inferior, entonces la cara inferior del lóbulo temporal, territorio de la cerebral posterior. ¿Se les quedó? Sí. Ahora vamos a ver el territorio de la cerebral anterior. No, pero véanla. Ajá, cerebral anterior. Entonces la cerebral anterior entonces agarra una ramita para la cara orbitaria del lóbulo frontal. Y la otra rama más gruesa
a la cara medial y anterior y superior del lóbulo frontal. ¿Hasta dónde? Hasta este surco que está acá, que se llama el surco marginal del surco del cíngulo. Ya le voy a explicar. Resulta que el cuerpo calloso es una masa de fibras que van de hemisferio a hemisferio y los unen. Por encima tienen un canalcito que se llama surco del cuerpo calloso. Y ese surco sirve para que ahí se aloje una de las ramas de la arteria cerebral anterior, que se llama la arteria calloso marginal, porque va por el margen del cuerpo calloso. Algo lo llaman pericallosa porque va por la periferia del cuerpo calloso. Pero cuando vean este dibujito en el SOBOTA, vean que ahí hay un error. Siempre SOBOTA. Entonces, SOBOTA llama a esta arteria que se mete en el surco del cíngulo, se llama pericallosa. Ese es el error que tiene SOBOTA. Entonces, corríjanlo ahí. Entonces, la pericallosa es la, por eso que yo llamo a esta, calloso marginal, para no confundirla con lo que dice SOBOTA como pericallosa. Porque peri quiere decir en la periferia. Y la periferia puede ser de aquí hasta allá hasta la sabanita. Entonces, llámenle entonces mejor calloso marginal. Calloso marginal. Y ven que la calloso marginal se mete en acá. Mientras que la cerebral posterior se mete en el surco parietal. Y entonces da una arteria llamada las arterias frontopolares, que también son ramas de la cerebral anterior. No se asusten porque oigan la palabra frontopolar. Es lo que quiere decir que es la parte anterior del lóbulo frontal. Más nada. Y ya que estas ramitas se van metiendo por los surquitos de la cara medial y llegan al borde superior del lóbulo frontal. Y al llegar ahí, se meten un poquito en la parte lateral de ese lóbulo frontal. Lo mismo que hacen estas arterias aquí, que se meten un poquito hacia la cara lateral del lóbulo temporal. Ahora sí vamos a ver las ramitas de la cerebral media. Entonces se dieron cuenta, ¿verdad?, que cada arteria cerebral tiene una parte del hemisferio y su polo. Entonces la cerebral posterior tiene la cara inferior del lóbulo temporal y el polo. La cerebral anterior tiene la cara medial del lóbulo frontal más el polo frontal. ¿Estamos? ¿Cómo tiene esta arteria entonces? Calloso marginal. Y la que está por encima de ella, paralela y en el surco del cíngulo, la arteria del cíngulo, correctamente. ¿Y esta arteria del cíngulo qué ramitas da? Unas ramitas que llegan al borde superior del lóbulo frontal y se meten un poquito en la cara externa del lóbulo frontal. ¿Se les quedó? Sí. ¿Cómo se llaman esas? Van a recibir los nombres. No les quería dar nombre porque tengo que nombrar entonces todos los Está bien, está bien. Tengo que hablarles de la precuña, de la cuña, de la precuña, del lobulillo paracentral. Vamos a hablar eso para cuando vemos el cerebro. Entonces, díganle ramas, ramitas de la arteria del cíngulo. Más nada. Okay. Ramas arteriales de la arteria del cíngulo. Son las que llegan hasta el borde superior del lóbulo temporal. Del lóbulo frontal, perdón. Seguimos. Y ahí tiene la arteria cerebral media. Vean que está metida en el surco lateral. Y al llegar a ese surco lateral, entonces, vean, rebasa el borde superior del lóbulo temporal y le da entonces irrigación a toda la cara lateral del lóbulo temporal, menos. ¿Menos a qué?
Si yo tengo la cara lateral del lóbulo temporal y digo que toda esa cara me irriga ramas que vienen de la arteria cerebral media, menos que el borde inferior, ¿dónde viene esta arteria? Viene de abajo. Yo les dije entonces la posterior, la parte inferior del lóbulo temporal, pero se mete un poquito en la cara lateral. Esto no se pila. Y esta ramita que ustedes ven aquí, las ramitas del cíngulo, que entonces venían por la cara medial y llegaron al borde superior y se metieron un poquito. Y el resto de la cara lateral, entonces, ¿quién la irriga? Ramas de la cerebral media. Que vean cómo empiezan a mandar ramas y ramas y ramas y ramas. Y ella gobierna toda la cara lateral de los hemisferios cerebrales, menos el borde inferior y el superior. Correctamente. Eso es lo que yo quería que la siguiente. Ahí tienen a colores lo mismo que le acabo de decir. La que está en color verde, ¿quién es? La cerebral anterior. ¿Cómo se llama esta? Esta es la cara medial, ojo, que esta es la cara medial del hemisferio cerebral. La cabeza marginal. ¿Y esta? Ah, sí. La arteria del círculo. Muy bien. ¿Y esta quién es? Amarilla. La cerebral posterior. ¿Ven? Que está agarrando el polvo occipital y toda la cara inferior del lóbulo temporal. Siguiente. La que está en azul. La cerebral media. Que ven que agarra toda la cara lateral menos la parte superior y el borde superior. la siguiente. Y se acabó